Quizá usted ha venido con una preocupación de algo que usted no encuentra solución. Yo quiero decirle que Él es el Rey, hemos cantado. Y mi espíritu y mi alma debe adorar al Rey de Reyes. Amén. Yo quiero llevarles a la Biblia. Abran la Biblia de un evento, una escena en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versos 46 al 54. San Juan 4, versículo 46. Y cuando lo encuentren, vamos a leerlo. Amén. Y dice así, el verso 46 del capítulo 4 de San Juan. Vino pues, escuche bien, Jesús, ¿otra qué? Otra vez, es señal que ya estuvo ahí. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y este hombre estaba preocupadísimo, más preocupado que usted y yo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto, ¿qué? De morir. Estaba en lo último, la última hora. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mire la desesperación del papá. Jesús le dijo: ve, tu hijo que estaba a punto de morir, ¿tu hijo qué? Vive. Parece una contradicción, o una burla de parte de Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y sin preámbulos, y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos le salieron a recibirle y dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Qué le dijo Jesús? Ve, y tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Justo la hora que Jesús había dicho eso. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea, de Judea a Galilea. Ayúdeme a orar. Vamos a orar. Padre, gracias porque en medio de los problemas, en medio de la desesperación, en medio que buscamos una calma para aquietar nuestro corazón y nuestra desesperación, tenemos un rey a quien acudir. Y Señor, este hombre nos va a enseñar verdades que necesitamos aplicar a nuestras vidas. Señor, escóndeme detrás de ti para que tú seas visto esta tarde. Gracias que en un día de tanto calor
se siente el calor espiritual en tu casa y tu presencia también. Gracias, Señor, que nadie ni nada nos distraiga para recibir tu palabra y tu bendición. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Quiero que me mire, no se distraiga. Cuando estudiamos el Evangelio de San Juan, ese Evangelio nos presenta una batalla entre la fe y la incredulidad de los hombres. Y en este pasaje veremos que Cristo es el Señor del espacio y del tiempo. Él tiene todo el control del espacio y del tiempo. Y para Él no hay nada imposible. Quizá usted llegó esta tarde a la iglesia para escuchar la alabanza, pero anda con un corazón lleno de cargas, como el hermano expresó. Yo quiero decirle que este es el mejor lugar para dejar las cargas, la casa del Señor. Por eso el salmista dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y Capernaum era la ciudad de dos discípulos. Era la ciudad de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y de Salomé. ¿Se recuerdan eso? El viaje de Caná de Galilea a Capernaum era un tramo muy grande, eran 32 kilómetros. Y era un descenso de 300 metros, era camino montañoso y se duraba, según los expertos en la materia bíblica, de 15 a 16 horas de caminar. Y este hombre, este oficial, note que dice oficial del rey, era un oficial del rey. Si era un oficial del rey, era un oficial de un alto rango. Herodes Antipa gobernaba aquel entonces y se cree que este hombre era uno de los oficiales de ese gobierno. Y él presentó tres actitudes que yo les quiero hablar esta tarde. Y voy a ir suave para al último aplicarlo enérgicamente como me conocen. En primer lugar, dice la Biblia que este hombre vino a Jesús. Y cuando vino a Cristo, recuerde que en Caná de Galilea Jesús hizo el primer milagro. ¿Se recuerdan? ¿Qué milagro era? Había desesperación. Y la desesperación era grande porque les faltó a la pareja que se estaban casando el vino. El vino para los judíos era la bendición más grande en una fiesta. Y que le falte eso, quiero aclarar algo. Yo personalmente no creo que fue un vino fermentado, un vino alcohólico, sino un vino que se usaba entre los judíos para la fiesta. Y de eso no voy a discutir esta tarde, pero le faltó el vino. Jesús vino a Caná de Galilea y del agua lo transformó ¿en qué? En vino. Y se solucionó la desesperación y la fiesta siguió. Y este oficial había escuchado de ese milagro. Y recordó que Jesús iba caminando de aldea en aldea haciendo milagros. Y dijo: quizás si yo llego, no importa que camine 17, 20 horas, si yo llego hasta donde está Jesús y le suplico que Él sane a mi hijo, Él lo va a hacer. Y ahí va y viene a Jesús. Pero la primera actitud que yo veo en este hombre, que este hombre creyó a Cristo.
No creyó en Cristo, creyó a Cristo, que es diferente. Tuvo convicción y seguridad de que Jesús es el Mesías y que a Jesús le iba a sanar el hijo. Mire, creyó de todo corazón porque vino a Cristo. ¿Cuánta gente cuando está desesperada y con necesidades, lo que menos hace es clamar a Dios? No va a Cristo, va a la brujería, se van a México, se hacen una limpia, van a un curandero, le profetiza cosas, van a una filosofía moderna que no les ayuda para nada. Pero cuando usted cree de todo corazón que venga a Cristo, Cristo tiene todo el poder. Amén. Y su desesperación y mi desesperación va a salir si usted le cree a Cristo. Amén. Entonces este hombre creyó de todo corazón. Segundo, él creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Eso es muy importante porque en el pasaje de Juan dice que él reconoció el milagro de Caná de Galilea y él reconocía por adelantado que Jesús le iba a hacer el milagro en la vida de su hijo. Mire, si hay una cosa que nosotros estamos privilegiados y bendecidos es cuando reconocemos que a lo suyo vino y lo suyo ¿qué? No le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, les dio, dígalo, les dio ¿qué? Potestad, privilegio, autoridad, derecho, el pasaporte de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y nosotros sabemos que el Hijo de Dios es Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando este hombre se ve desesperado, creyó en tercer lugar que Cristo todo lo podía. Y sabe la esperanza para el Hijo de Dios, nosotros los cristianos, todo lo puedo, dígalo. Dígalo más fuerte. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Diga más fuerte, en Cristo. En Cristo todo lo podemos que me fortalece, que me sana, que me levanta, que me quita la desesperación. Y este hombre creyó que Cristo todo lo podía. Y nosotros en Monte Sinaí creemos en un Dios que hace milagros. Creemos en un Dios que cambia matrimonios. Creemos en un Dios que cambia hijos. Creemos en un Dios que cambia la iglesia. Creemos en un Dios que hace milagros. Porque Él todo lo puede. Y si Él todo lo puede, Él es Dios. Y también creyó a ojos cerrados. Creyó, en otras palabras, sin condiciones. Este es el problema de muchos. Dice que Jesús le dijo, ve, tu hijo está, ¿qué? No, está, ¿qué? Vivo. No le dijo que está vivo. Le dijo, ve, tu hijo vive. Para Jesús no murió. ¿Se da cuenta? Es que para Dios es diferente que nosotros. La matemática de Dios trabaja diferente a la nuestra. Nosotros esperamos que el ser humano muera y después clamamos a Dios. Pero ve, tu hijo no ha muerto para mí. Él vive. Y entonces él le creyó. ¿Y sabe qué? Muchos me dicen así: quieren ver para creer. Primero quieren ver, pero según la Biblia es creer para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tú crees que Dios es uno, bien hace. Mire, Dios no te condena tu fe. Él te dice, Verónica, tú crees que Dios es uno, bien haces. Kimberly, tú crees que Dios es uno, bien haces. A todos nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero mire cómo termina. Los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer que Dios es uno. Es suficiente creer que Dios sí lo puede hacer. Aleluya.
Porque tu fe, si no está basada en el poder de Dios, no vale la pena ni cantar. Él es rey, Él es rey, Él gobierna mi vida, Él sostiene mi vida, Él es rey. Aleluya. Y la nena, ¿cómo se llama la niña? Maydelin. Salió con una firmeza, con su totalidad bíblica, y habló de la misericordia de Dios. Qué bonito. Si un niño nos enseña que la misericordia de Dios todo lo puede, es un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos lo pueden creer? Digan amén. Amén. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, tenés fe. Tenés que agradar a Dios con esa fe, que tu fe sea grande. Y por eso cada domingo, cada martes aquí nos reunimos para que la fe pueda crecer. Cuando usted escucha la palabra, su fe va creciendo, va creciendo como la música, cada vez más fuerte, cada vez más cerca al cielo. Y la fe debe crecer cada día. Aleluya. Este hombre entonces vino y creyó en Jesús. Pero la segunda actitud que me llamó la atención, que este hombre confió a Cristo, no en Cristo, sino a Cristo, con convicción, seguridad. Confió que Él le ayudaría a solucionar un problema muy grande y enorme. Mire, los que tenemos hijos, si yo preguntara que pasen todos a dar testimonio los que tienen hijos, si algún día no tuvieran algún problema, usted mentiría. Todos tenemos luchas en nuestros hogares, ¿sí o no? Todos los que hemos traído hijos al mundo fueron una tremenda bendición que nos hicieron padres, pero con eso nos dieron responsabilidad. Y este hombre confió que solamente Dios, a través de Cristo, le podía solucionar su problema tan grande y enorme. Mire, yo quiero decirte algo esta tarde, iglesia. No hay problema que sea más grande que mi Dios. Dios siempre es más grande que nuestros problemas. Amén. Y esos problemas no te deben vencer ni la mente ni el corazón, sino la confianza en Dios debe ser tan grande que usted confíe que Dios le va a solucionar. No importa que el problema sea enorme, grande, parece que no hay solución. Dios lo va a solucionar si usted confía en Él. Amén. Segundo, confió que le manifestaría su gracia y su amor. Y cuando confió que Cristo no le rechazaría, confió que Cristo sanaría y cambiaría a su hijo. Y sabe lo que dice la Biblia: encomienda a Dios tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Dígalo. ¿Y Él qué? Él hará maravillas. Él sacará su desesperación. Él cambiará tu problema enorme, grande, porque todo lo puede. Aleluya. Y yo no solamente debo creer en Cristo, sino debo confiar. Y yo te lo voy a ilustrar. En la ciudad de Los Ángeles una vez hubo un incendio cuando nosotros vivíamos allí. Y era cerca del oscurecer de la noche. Era el atardecer que ya oscurecía. Y llamaron a la estación de bomberos. Y la casa que se quemaba era una de los bomberos. Y cuando el camión, él no sabía que era su casa, pero cuando el camión dobló en la cuadra que él vivía, lo primero que dijo el bombero: no será mi casa. Y cabalito era su propia casa. Eso fue un caso real. Y entraron los bomberos y el primer piso ya casi se había quemado y se estaba incendiando el segundo. Y ahí había un niño en un cuarto gritando. Y cuando ese bombero miró y vio al niño, dijo: es mi hijo. Pero había tanto humo, tanta madera, que el papá le gritó, se paró abajo y dijo: tírate, hijo,
tírate que yo te agarro. Y el niño no quería tirarse porque tenía miedo de caer al fuego y quemarse. Y entonces el papá dijo, tírate que soy tu padre y no te voy a fallar. Y el muchacho, cuando escuchó soy tu padre, se tiró en medio de la humadera y el padre lo agarró y lo salvó de una muerte segura. Yo quiero decirte que hay un Dios que tú por las nieblas no ves nada, por el humo de los problemas nada ves, pero hay un Diosito grande. Él es el Rey, Él es el todo. Si tú le crees a Él, sé que Él todo lo puede. Si tú confías, tírate en los brazos del Señor. Son brazos eternos. Nadie nos arrebatará de las manos de mi Padre y de las mías también. Él es Dios todopoderoso, aleluya. Así que no hay desesperación, no hay problema económico. Estás pasando problema económico, Jehová es mi pastor, nada te faltará. Él te dará solución, no sé de qué manera, pero si tú crees en milagros misteriosos y maravillosos y sobrenaturales, Dios vendrá y te solucionará. Él hará. ¿Tienes algún problema en la casa? ¿Algún problema en tu vida personal? ¿Algún problema en el trabajo? ¿Algún problema en lo que sea? Dios tiene todo el poder. Así que este hombre creyó y este hombre confió. Uno de los coros míos más favoritos es este. Si el sol llegara a oscurecer y a no brillar ya nunca más, igual confío en el Señor, porque sé que no me va a fallar. Puedo descansar, pues en su amor Él me salvará. Si el sol llegara a oscurecer y a no brillar ya nunca más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Ah, qué bonito. Él no nos va a fallar, hermano. Yo a veces vengo a la iglesia y vengo cabizbajo. Y entro a este lugar y una mano que me da un saludo, como hoy una de las hermanas de la iglesia americana me dijo, Pastor Andy, I am praying for you every single day. Yo estoy orando por ti cada día. Y eso me animó, me dio gasolina de avión, me dio un motor nuevo, un generador. Y este viene a dirigir el servicio, está más desanimado que yo. Por eso hay cosas que Dios sabe lo que hace. A veces la iglesia queremos que esto esté lleno y se va a llenar. Se va a llenar. Y se va a llenar pronto. Con el ministerio de ayer que hicieron los hermanos, yo estaba bailando en una patita, como decimos comúnmente. Qué lindo ministerio hizo Community Outreach Church o Outreach Community Church. ¿Dieron cuántas bolsas? ¿Cuántas? 200 bolsas de comida, eso es un dineral. Y lo dimos con mucho amor. ¿Y sabe lo que decía en la playera de los de Monte Sinaí? Dios te ama. Juan 3:16. Iniciativa de un hombre que Dios está levantando en nuestra iglesia. Iniciativa de Gerson. ¿A cuánto le gustó esa camiseta? Esa playera. Vamos a hacer una para cada uno y usted se va a pagar la suya. Ya bajaron la mano. Gerson no puede regalar a todos una. Pero ¿sabe qué? La iniciativa me gustó porque Dios es el que ama. Y cuánta gente, cuando sacaron la foto, la línea, había un montón de gente y mucha gente hispana. 95%. Y yo veía cómo oraba. Ana agarró un grupo, Valentina, Harold oraba en español y los negritos, amen, 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 praise the Lord. No entendía nada, pero praise the Lord. Aleluya.
Eso es entusiasmo, hermano. Eso es lo que tenemos que ver. Iglesia, levántate. Piensa que esta tu iglesia, no faltes ningún servicio y unidos triunfaremos. Así que creamos en Cristo, confiemos. Pero muchos creen, pero desconfían. Mire, si fuera usted y el hombre, y su hija o su hijo o su nieto o su nieta o su primo, su cuñado se están muriendo, a punto de morirse, le quedan horas. Y si usted va a Jesús y Jesús le dice, vete, tu familiar vive. Entonces usted diría, Jesús, así es fácil. Pero son 32 kilómetros que tengo que caminar. Se me va a morir, ven tú. Igual se iba a morir porque Jesús caminaba de la misma manera que el centurión, el oficial. Pero Jesús le dio con el dedo en la llaga. Ve, tu hijo no ha muerto, vive. Para Dios todo es vida, hermanos. Para Dios todo es milagro, amén. Y Él hace milagros todavía. Y mire, Jesús le dijo algo. Hasta que no veas milagro no vas a creer. ¿Sabe por qué lo dijo? La diferencia entre los galileos y los samaritanos era esta: que los galileos necesitaban señales y milagros para creer. Los samaritanos de Sicar solamente necesitaron que alguien le hable de Jesús y se convirtieron en la mujer samaritana. Mire, los galileos necesitan ver milagros para creer en la palabra de Jesús. El oficial de Herodes solamente creyó la palabra de Jesús. ¿Nota la diferencia? Y por eso, en tercer lugar, este hombre no solamente creyó, no solamente confió, sino que este hombre obedeció a Cristo. Obedeció a su palabra. Ve, tu hijo vive. Y dice, y se fue. Obedeció a su consejo. Ve, y él se fue. Obedeció con plena seguridad que su hijo iba a sanarse. Porque cuando iba descendiendo, camino a su casa, vienen los siervos y dice, ya no molestes más al maestro. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen eso? Porque tu hijo no ha muerto, vive. ¿A qué hora? Era la misma hora que Jesús expresó el milagro. Mire, si usted confía en Dios, en la misma hora que usted clamará a Él, al otro día se levantará, el Señor a esa hora le va a oír y va a hacer un milagro. Amén. Porque Dios es un Dios de milagros. Es un Dios sobrenatural. Es un Dios que trabaja diferente a nosotros. Obedeció con firmeza. No llevó ninguna duda, sino llevó fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Obedeció con un gran resultado. Su hijo sanó. Obedeció con entrega total, porque creyó él y toda su familia, su casa. Mire, ¿cuál es la razón por qué tenemos enfermedades? ¿Usted se ha preguntado eso? Y yo quiero describirte rapidito en la conclusión algunas razones. Primero, es por la caída del hombre y el pecado del hombre. La paga del pecado es muerte. Si el hombre no hubiera pecado, nunca hubiera muerto. Segundo, la razón de la enfermedad, los pecados que nosotros a veces cometemos. Ese es el problema. A veces por causa de nuestro pecado. Tercero, es Satanás y los demonios obrando también. Aunque el pecado viene por causa de tus deseos, de tu concupiscencia pecaminosa, no le echemos la culpa al diablo. Pero el diablo tiene influencia. Pero las enfermedades vienen, ¿sabe por qué? Del lado positivo tenemos que ver. Para mostrar la obra y la gloria de Dios.
Porque en Caná de Galilea faltó el vino, el Señor lo transformó el agua en vino, hizo milagro. Aquí un jovencito está enfermo, Jesús lo sana. Y las enfermedades son para la gloria y honra de nuestro Dios. Las pruebas de Dios confirman tu fe, es para tu mejoramiento. Y por último, que Dios a veces permite y disciplina al creyente que no está bien con él. Y de paso te voy a aconsejar, no juegues nunca con Dios. No permitas que el silencio de Dios caiga en tu vida. No permitas que la disciplina de Dios pases tú por el crisol ese. Porque si no somos como Job, mis ojos, mis oídos antes te habían oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Él vio el milagro. Y dice que Dios aumentó el triple las bendiciones de Job. Este hombre creyó en Jesús, confió y obedeció. Y por último, yo me hice la pregunta de la enfermedad. Dios no promete, me enseñó en su palabra, una perfecta salud para los hijos de él. Mire lo que dice 2 versículos. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Eliseo era uno de los mejores profetas de Dios y estaba enfermo. Quise averiguar y revolví todo internet, todos los expertos en Biblia, y no hay de qué murió Eliseo, no hay de qué enfermedad. Dice que murió de la enfermedad que se cree, y este es mi punto de vista también, se cree que murió de un desgaste de la vejez. Sufrió tanto por el pueblo de Israel que se iba desgastando. Pero Eliseo tenía un poder que cuando lo enterraron había otro que se recuerda, había muerto. Y cuando tocó el féretro de Moisés, se despertó el muerto. Mire, eso es interesante. Pero mire lo que Pablo dice. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Escuche bien. Dejé en Mileto enfermo. Dios a veces quiere utilizar aún a los doctores, pero a veces el doctor tampoco tiene esperanza para nosotros. Sale el doctor y dice, hemos hecho, señora, señor, todo lo posible, pero se nos fue. La última palabra siempre está en Dios, hermanos. Ve, tu hijo vive y el hijo no murió. Tienes un problema, una desesperación, algo que te cuesta solucionar. Confía en Dios. Entrégate a Dios. Decirle, Señor, aumenta mi fe para que yo pueda seguir adelante y ver el milagro. Amén. El Padre dice, tírate. Está todo oscuro en tu vida, no ves nada. Yo te agarro. Son manos especiales. Esas manos te han creado. Esas manos te han formado. Esas manos te conocen. Esas manos nunca te escaparás de ellas, porque nada nos apartará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, nada. Y si habría algo que te aparte, no fuera creación de Dios. Entonces, ¿tienes problema, tienes lucha? Haz lo que hizo este hombre. Y dice, y la gloria de Dios se manifestó en Caná de Galilea en la boda, que Jesús hizo el milagro, y en la vida de este oficial. Jesús le sanó a su hijo. Vamos a confiar que nuestras vidas están en las manos de Él. Amén. Yo quiero orar por usted. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.